Bueno, pues muy buenas tardes a todos y en primer lugar quiero dar las gracias a mi amigo Cristóbal Denis por la calurosa y cálida presentación, ¿no? Me ha gustado mucho eso de una seducción que sigue en marcha, ¿no? La filosofía tiene que ver con el amor al saber y creo que está muy bien dicho, ¿no? Y bueno, gracias por supuesto a los organizadores, a Pepe, a Isabel, y gracias a todos ustedes por venir, gracias a don Francisco, señor obispo, por estar aquí. Y bueno, amigos todos, empiezo con la reflexión, ¿no? La idea es proponerles precisamente una reflexión doble sobre los dos temas que están en el título, ¿no? Miedo a la exclusión y cultura democrática. Entonces, la doble reflexión tiene esas dos partes, ¿no? Primero, abundar un poco en qué papel juega socialmente el miedo a la exclusión y después de una visión un tanto crítica o negativa de la situación en la que estamos, una propuesta política en sentido amplio, no partidaria ni ideológica, sino cultural, a la que he llamado en el título cultura democrática, ¿no? Bien, creo que uno de los retos, desafíos, una de las urgencias políticas a las que nos enfrentamos ahora y en los próximos años, creo que estaremos de acuerdo en esto, es la nueva extrema derecha, el populismo autoritario, el populismo xenófobo, el nacionalismo excluyente. No voy a citar los partidos de extrema derecha que han llegado al poder en varios países de Europa, ¿no? Basta pensar, por ejemplo, en Austria, donde ahí gobierna una coalición con un partido, diríamos, conservador y uno que viene directamente de la extrema derecha, ¿no? Bien, podríamos citar otros casos, Italia, no voy a recordar lo que está en todos los medios de comunicación. Creo que en general estamos desorientados a la hora de comprender las causas sociales de este fenómeno, del apoyo social que están teniendo estos movimientos sociales y partidos políticos del populismo autoritario. Y es una urgencia comprenderlos para poder hacerles frente desde posiciones, por supuesto, democráticas, ¿no? Que abarcan en todo el espectro político a aquellos que se identifican con la democracia. Bien, la tesis que me gustaría defender aquí, y que sin duda es discutible, y quizá hay razones y hay ocasión para debatirlo, es que detrás de esta ola europea y americana, pensemos en Brasil, ¿no? De esta ola europea y americana del populismo autoritario, está el miedo a la exclusión. Pero un miedo a la exclusión nuevo, un nuevo paradigma de exclusión. Es decir, la sociedad se enfrenta a una forma no conocida antes de afrontar la exclusión y por tanto a un miedo diferente. En nuestra sociedad, lo contrario de la exclusión remite siempre al trabajo. La posibilidad de estar integrado socialmente tiene que ver con tener un empleo. Esto lo sabe cualquiera, porque nuestra forma social, la forma social del sistema capitalista, tiene que ver con la centralidad de la producción de valor abstracto en todas sus formas. Toda la integración social se realiza en torno a esa producción, lo que se llama riqueza y es riqueza abstracta. Si una persona no pertenece a la forma social dedicada a la producción, entonces no solamente está desconectado del mundo laboral, no solamente está desconectado del mercado de trabajo, sino que está desconectado, marginado de otras formas de pertenencia social. De ahí derivan déficit de autoestima, experiencias depresivas y en general patologías individuales que tienen que ver con esta experiencia de relegación, de exclusión. Entonces, lo hemos escuchado siempre, ¿no? Si mientras uno tenga trabajo, sigue, diríamos, unido de algún modo, hay un hilo
que te permite pertenecer a la sociedad, a la integración, es decir, formar parte de la sociedad integrada, ¿no? Esto no quiere decir que no haya habido antes experiencias de exclusión, siempre las ha habido, pero diríamos que en los tiempos del estado de bienestar, en el auge del estado de bienestar europeo, que en España era menor, en general existía el consenso de que el crecimiento económico en el futuro, en el horizonte, iría gradualmente integrando a las personas más desfavorecidas. Iba a haber crecimiento económico y por tanto habría más empleo, y no solo más empleo, sino empleo de mejor calidad. Este, diríamos, era el horizonte que permitía a la sociedad seguir creyendo en la centralidad de la producción, en la centralidad de la generación de la producción de valor abstracto, ¿no? Aunque hubiera exclusión, aunque hubiera enormes bolsas de pobreza, se mantenía ese horizonte de que el derrame, la saturación del crecimiento acabaría repartiéndose y mejorando la situación de todos, ¿no? Solo había que esperar un poco, o como nos decían al comienzo de la crisis económica, hacer sacrificios para llegar a un nuevo equilibrio, ¿no? Sacrificio es una categoría, por cierto, religiosa. Sin embargo, a partir de las crisis de los años 70, pero sobre todo con la crisis de 2008, ¿no? La última gran recesión, de la que en realidad todavía no hemos salido, a partir de ese, digamos, del impacto social mundial de la crisis del 2008, este consenso de que el crecimiento iba a acabar logrando la integración de los desfavorecidos, tan siquiera como idea, porque en realidad no sucedía, pero tan siquiera como idea que mantenía cohesionada la sociedad, empieza a resquebrajarse. Porque se va tomando, si no la conciencia, sí la percepción gradual de que el sistema capitalista se enfrenta a dos límites, básicamente a dos límites. Un límite externo y un límite interno. El límite externo está hoy en todas las páginas de los periódicos. Es uno de los temas centrales de la encíclica del Papa Laudato Si. Y es un límite completamente lógico. No puede haber un crecimiento infinito con recursos naturales finitos. Ese es el tema de la encíclica. Aparte de que esta explotación ilimitada de los recursos está generando catástrofes climáticas que están detrás también de buena parte de los movimientos migratorios de África, del tercer mundo hacia Europa. Aparte de estas catástrofes climáticas inmediatas, desde un punto de vista lógico no es posible seguir creyendo en un horizonte de crecimiento, a no ser que pensemos que la acumulación de valor abstracto vale la pena en un planeta sin vida de ningún tipo. Eso es un absurdo. Pero el límite, diríamos, interno, del que se habla menos, pero que quizá es más interesante considerar, el límite interno tiene que ver con la propia historia del capitalismo, la propia historia del desarrollo del sistema capitalista. Aquí sigo las tesis de un teórico alemán que se llama Robert Koetz y de un filósofo español, José Antonio Zamora, ¿no? La idea de que el valor en el sistema capitalista está creado por el tiempo humano de trabajo. La lógica de la competencia en el mercado obliga a sustituir rápidamente ese trabajo humano por máquinas, por industria, ¿no? Pero esa sustitución, para mantener el orden de la producción, llega un momento que tiene que ir prescindiendo cada vez más de trabajo humano para ser competitivo. Entonces el crecimiento del valor se pone en cuestión, ¿no? Hay una contradicción interna en el propio sistema capitalista. La revolución tecnológica habría sido un salto enorme en esa sustitución del trabajo humano por máquinas, ¿no? Y esto estaría, diríamos, cerrando, cortando la rama sobre la que se asienta el sistema. Aunque en general se haya creído que la especulación financiera era la causa de la crisis, en realidad la especulación financiera permitió alargar un poco más el ciclo de crecimiento. Es decir, de una situación que ya
empezaba a tener problemas de revalorización del capital, de creación, de realización del capital. Es decir, la especulación era un modo de seguir tirando del hilo antes de que el edificio cayera, porque es un gran error dividir capitalismo productivo y capitalismo financiero, porque están perfectamente imbricados. Todo el sistema productivo forma parte de la propia forma social capitalista, ¿no? Es un error separar, como si unos fueran los malos y otros fueran los buenos, ¿no? La idea falsa del banquero especulador y egoísta frente a los productores que son buenos, ¿no? Bien, entonces el límite externo ecológico y el límite interno de propia quiebra interna de generación de valor se hace perceptible socialmente. Eso acaba percibiéndose socialmente, acaba trasladándose a toda la vida social, ¿no? Y ese es el origen del cambio en el paradigma de la exclusión. Si antes quien no estaba integrado en el mercado laboral podía esperar de algún modo regresar a él, insertarse en él, ahora sociólogos como Zygmunt Bauman hablan de una forma de exclusión permanente. La categoría que usa Bauman es la de población sobrante, población desechable. Es decir, si en los tiempos del movimiento obrero la lucha era contra la explotación laboral de personas que trabajaban, ahora habrían aparecido personas que ni siquiera vale la pena ser explotadas. Es decir, su exclusión es total, su exclusión es completa. Esto está también generando las formas de migración masivas en todo el mundo, ¿no? Porque hay personas que parece que están amputadas definitivamente de la integración en la producción de riqueza mundial, ¿no? Bien, pero esto tiene que ver con la propia lógica e historia del sistema económico. Por eso podemos encontrarnos con fenómenos como una precarización creciente del mercado laboral, o una figura cada vez más presente en Europa que los ingleses llaman walking poor, ¿no? Los trabajadores pobres. Es decir, personas que trabajan, que tienen su empleo, en principio deberían estar integradas socialmente, pero viven en la pobreza. Viven en la pobreza. Bien, entonces, esta situación económica que empieza a sentirse, o que empieza a resquebrajar los horizontes de consenso del estado de bienestar, que se hace muy presente en 2008, genera también un carácter psíquico o un carácter psicosocial dominante, una forma psicosocial preponderante que nos afecta a todos, ¿no? También Robert Kurz dice que este carácter social predominante se corresponde con lo que el psicoanálisis llama el narcisismo. Diríamos que el miedo a ser excluido está vinculado a este tipo psíquico, esta patología psíquica extendida socialmente, el narcisismo. Normalmente entendemos por narcisismo la incapacidad para la empatía, la imposibilidad de reconocer al otro, alguna forma de egoísmo, cierre sobre sí mismo. Bien, todo eso es cierto. Si profundizamos un poco más desde el punto de vista del psicoanálisis, vemos que la clave del narcisismo tiene que ver con la debilidad del yo, con la extrema fragilidad del yo, de un yo que no ha logrado formarse por completo, que no ha llegado a madurar, que no ha llegado a tener una relación de reconocimiento con la diferencia del mundo, de los otros y por tanto de su propia singularidad, ¿no? De su propia relación con el mundo, ¿no? Entonces, este narcisismo en general pertenece, diríamos, a la tradición de la sociedad de mercado, ¿no? Si nosotros socialmente debemos competir siempre con los otros, si nuestras relaciones de competición son constantes, si los otros siempre, como decía la intervención de Cristóbal, vemos en el otro, en el prójimo, un competidor, es normal y es comprensible que nuestra relación con nosotros mismos también sea solo la de la agresión, sea solo la de la frialdad, la de la dureza. Es decir, si solo soy un competidor hacia mí mismo, también solo seré, diríamos,
agresivo. Eso va mermando las posibilidades de relaciones afectivas, solidarias con lo que no soy yo, con lo que son los otros y por tanto también conmigo mismo. Esa dinámica siempre ha existido. Existían los apoyos de la familia, existían apoyos como podría ser la iglesia, que estaban fuera de la lógica, parcialmente fuera de la lógica del mercado, pero con el nuevo paradigma de la exclusión, esa hostilidad hacia afuera y hacia adentro se agudiza muchísimo, se vuelve extrema. El narcisismo se convierte diríamos, en socialmente dominante, la fragilidad del propio yo. El auge de las tecnologías de la información y la comunicación también abundan en esa dirección, ¿no? Minando las formas en las que se construye el yo, la atención, la memoria, la concentración, el pensamiento crítico, porque impiden fijar la concentración. Bien, el narcisista, en tanto poseedor de un yo débil, tiene miedo a todo lo que amenace su fragilidad. Cualquier forma de exterioridad que no pueda dominar se convierte en una amenaza. Y del miedo pasa fácilmente a la violencia, a la agresión. Y creo que podemos afirmar que el trastorno narcisista está detrás de muchas de las formas de violencia a las que nos enfrentamos hoy socialmente, ¿no? La violencia contra la mujer obedece en muchos casos a un paradigma narcisista, ¿no? Es decir, un hombre incapaz de aceptar que la mujer no sea una posesión, una propiedad de su yo frágil, ¿no? Que incluso en la agresión llega a aniquilar a los hijos antes de asumir un fracaso insostenible para la fragilidad de su yo. Formas de agresión en grupo como las de la manada, formas de compensación del yo frágil perteneciendo a colectivos mayores, ¿no? a fantasmas de absoluto en colectivos superiores, donde la fragilidad del yo encuentra un alivio. El caso de los síndromes de Amok, ¿no? La de los suicidas que arrastran todo en la caída, ¿no? La de los suicidas que no solamente les vale aniquilarse a sí mismos, sino necesitan, diríamos, un gran espectáculo de aniquilación, ¿no? Son todas formas de violencia propiciadas por el narcisismo, por la fragilidad del yo. Es comprensible o es explicable que los narcisistas odien cualquier imagen externa de lo débil. Cualquier imagen externa de lo débil les recuerda su propia debilidad, la propia debilidad que odian, ¿no? Por eso la violencia también contra las mujeres, la violencia contra o el rechazo contra los inmigrantes, contra todo aquel que exprese de algún modo la debilidad. Unirse en grupo, pertenecer a un todo mayor, a un colectivo que exprese odio y violencia hacia el débil, compensa, mitiga la fragilidad interior producida por la forma social, por la crisis económica en la que estamos, ¿no? La crisis económica casi como forma social. Una de esas compensaciones de inclusión, de insertarse en un colectivo mayor, ¿no? Pueden pensar, bueno, pues hinchas de fútbol, grupos violentos, pero una de las preponderantes hoy es, digo hoy, ¿no? Es el nacionalismo. Las formas políticas nacionalistas aparecen como compensación de la herida narcisista. Y en esa forma del nacionalismo autoritario, el fenómeno social y político del populismo es central. Desde hace unos años asistimos al éxito social y político de populismos de izquierda y de derecha, ¿no? Pero en general tienen muchos puntos en común. Es el carácter autoritario del populismo, aunque quizás es una redundancia decir populismo autoritario. No sé cómo voy de tiempo, Cristóbal. Bien. Voy bien. Muy bien, sí, perfecto. Vale. Bueno, ¿cómo podemos pensar, cómo podríamos definir el populismo? Porque es una palabra que se usa muchísimo. Todo el mundo tiene una idea más o menos aproximada,
tiene un sentido peyorativo, aunque algunos pretenden un uso de propuesta política en positivo, ¿no? Como Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, ¿no? Que defienden, reivindican la razón populista, pero yo voy a proponer aquí, podemos discutirla, una comprensión del populismo, ¿no? Sería, diríamos, una doctrina política o una visión política que busca construir un sujeto político, entre comillas pongo sujeto, luego diré por qué, un sujeto político entregado afectivamente, sobre todo afectivamente, a un líder fuerte. Esta entrega a un líder fuerte permite que éste exprese el miedo, el resentimiento y el odio de origen narcisista hacia un enemigo o un adversario. Es definitorio del populismo esa entrega afectiva al líder y esa expresión de rechazo, odio y resentimiento a un enemigo. Sin eso no hay populismo. Como decíamos antes, esa sería una forma de compensación de la fragilidad del yo. Esos serían los condicionantes psicosociales del auge populista, ¿no? Es muy frecuente, bueno, casi una regla, que el enemigo sea de dos tipos, ¿no? O simplemente los de arriba, a lo que llaman las élites políticas o las élites económicas, y los de afuera, ¿no? Es decir, los migrantes, ¿no? En casi todos los partidos de populismo de derecha en Europa coinciden, ¿no? El odio a los de arriba, la burocracia europea, los banqueros y también el miedo al inmigrante. También el Frente Nacional de Marine Le Pen, lo mismo el partido de Matteo Salvini en Italia, es el mismo discurso, ¿no? En el populismo de Podemos está el rechazo a las élites, pero en principio no parece que esté el del rechazo al migrante, aunque sí una reivindicación muy estratégica del patriotismo, ¿no? Lo cual significa una referencia a un valor absoluto en el que los individuos descansan. Bueno, en cualquier caso, propio, diríamos, de este sujeto populista es precisamente dejar de ser un sujeto. Por eso decía que lo ponía entre comillas. Un sujeto es activo, un sujeto tiene capacidad de crítica, de pensar, ¿no? De reaccionar, ¿no? El sujeto político populista funciona como un objeto, en general, de los líderes que construyen ese propio todo homogéneo. Es propio de la lógica populista la pérdida de comprensión de la complejidad de lo real, ¿no? Por ejemplo, pensar que se trata de una crisis económica global que afecta a la propia estructura productiva, eso sería muy complejo. Es mejor echar la culpa a un grupo malévolo de banqueros o a una élite en Europa, o a que los inmigrantes vienen y quitan el trabajo, o que se llevan el dinero de los servicios sociales, ¿no? Son formas irreales, completamente distorsionadas, fáciles de enfrentarse a la realidad, porque para un yo débil, para un yo narcisista, enfrentarse a la complejidad de la realidad puede ser brutal, puede ser un shock que casi le haga sucumbir, ¿no? Entonces, estas formas cerradas, de arriba, abajo, pueblo bueno, gente sencilla, frente a los malos, frente a la élite peligrosa o frente al inmigrante amenazador musulmán, este mundo permite sostener un poco un yo frágil. Y si se despide del análisis racional de la complejidad de lo real, en este caso de la crisis capitalista, es normal perder la autonomía crítica, perder la autonomía del individuo y la capacidad crítica para reaccionar, ¿no? Esto lo estudió muy bien Freud en un texto fundamental, Análisis del yo y psicología de masas, ¿no? donde esta fragilidad del yo acaba entregándose por completo a los líderes de la masa, ¿no? Pero es un texto más actual que nunca. Bien, entonces, el miedo a la exclusión procede de una nueva situación económica que genera población sobrante. Este miedo a la exclusión está determinado por el carácter
narcisista, ¿no? Que busca compensaciones, por ejemplo, en esta forma política del populismo. Es importante, dice Robert Kurz, señalar que este miedo a la exclusión no lo sienten especialmente los pobres. Esto es interesante. Podemos estar o no de acuerdo, pero es interesante. Él habla de una forma de exclusión tan extrema que deja a los pobres, diríamos, en una situación de apatía, de incapacidad de reacción. Dice que, sobre todo, esa exclusión, ese miedo a la exclusión, se expresa en las clases medias bajas que han gozado de cierta pertenencia social y que ahora ven amenazada su precaria situación y por tanto su posibilidad de exclusión, sobre todo en esas clases medias bajas, pero en el fondo también en el conjunto de la sociedad, también en las clases altas, también en las clases pudientes. Dice Kurz que cuando este nuevo paradigma de exclusión que genera población sobrante alcanza un determinado umbral, ese miedo afecta a todas las clases sociales, ¿no? No puede haber en nuestra sociedad islas de seguridad y de bienestar cuando la forma social entera se basa en la producción de personas sobrantes. Por eso es normal que los ricos se armen en sus casas con cualquier forma paranoica de seguridad, ¿no? Mientras más obsesión por la seguridad, más avanza en toda la sociedad el miedo a la exclusión, ¿no? Es decir, nadie queda a salvo de este miedo, ¿no? Es decir, o nos salvamos todos o no va a haber salvación para nadie. Lo que Santo Tomás llamaba la justicia general, que es una forma de relación social, afecta a todos, ¿no? Entonces, esto en tanto al miedo a la exclusión motivado por el narcisismo, ¿no? Como les decía al principio, ¿qué hacer ante esto? Plantear o trabajar por una cultura democrática. La cultura democrática en general suele entenderse con mucha retórica abstracta. Estamos acostumbrados a escuchar hablar de participación ciudadana, por ejemplo, de presupuestos participativos. Estamos acostumbrados a hablar de cosas que son importantes, separación de poderes, opinión pública, libertad de los medios de comunicación. Todo eso es importante, pero creo que debemos, diríamos, también contar con experiencias previas de creación de cultura democrática. Y creo que una de esas experiencias históricas que tiene mucho que enseñar es la historia del movimiento obrero. La historia del movimiento obrero, en buena medida, es la historia de creación de una cultura democrática. Cuando se habla del movimiento obrero, o de la historia del movimiento obrero, hay como dos versiones predominantes, ¿no? Una sería la de la izquierda heroica, la que caló en la Unión Soviética. Hay obreros que son héroes y que se sacrifican por los otros, y otra sería la versión conservadora, ¿no? Es decir, el movimiento obrero es una conspiración de 2 o 3 intelectuales resentidos que convencen a toda la población para romper el orden social, ¿no? Según un historiador suizo del movimiento obrero, Geert Westzend, al que sigo en esta referencia, el movimiento obrero surge a mediados del siglo XIX, especialmente en Europa, pienso en Alemania, no en primer lugar o no solo como activismo político directo, por supuesto también, sino en buena medida como un proyecto de formación crítica, de acceso a la cultura y al pensamiento libre de los propios obreros. Según los estudios de este historiador, más de la mitad del asociacionismo obrero europeo en el siglo XIX tiene que ver con esta idea de alcanzar conocimiento, aprender a leer y escribir y tener una visión de la realidad, el acceso a la cultura. En ese sentido, el movimiento obrero es por completo antipopulista. Si se trata de que cada individuo acceda al saber, al conocimiento para ejercer su libre autonomía, estamos en las antípodas del proyecto populista de entrega a un líder fuerte, ¿no? Según este historiador, los proyectos formativos
Por ejemplo, pienso en gente como August Bebel, Wilhelm Weitling, es decir, eran artesanos con intereses intelectuales. La idea era que la formación para los obreros tuviera un doble objetivo. Por un lado, ayudar a insertar al trabajador en la sociedad burguesa, es decir, afianzar su situación en la sociedad burguesa, no quedar excluido de ella, es decir, entrar en el ascensor social, pero por otro lado también siempre se combinaba con la idea de crear una cultura nueva, una cultura alternativa, ¿no? Ellos hablaban de pedagogía solidaria, de una cultura donde los valores de competitividad burgueses no fueran la forma primordial de relación social, ¿no? Y en ese proyecto no tenían reparos en decir al pueblo o a la gente sencilla y humilde ideas y principios que en principio el pueblo rechazara. Todo lo contrario de lo que sucede con el populismo, ¿no? Que halaga el inconsciente y el resentimiento del pueblo, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta a los derechos, a la igualdad de derechos de la mujer, hay un texto de August Bebel del año 1898 donde reclama ya, frente al machismo general de toda la sociedad, la igualdad de derechos entre hombre y mujer, o la lucha contra el antisemitismo o contra el racismo que estaba presente igualmente en el pueblo, ¿no? Entonces, habría que conectar de algún modo, no repetir, pero sí reconectar con esa inspiración de un movimiento obrero que busca, en primer lugar, la utopía de un conocimiento individual, compartido, pero individual, autónomo y crítico de la realidad. Sin ese paso, sin la construcción de ese proyecto de comprensión crítica de la realidad, no va a haber forma de resistir al miedo a la exclusión y a la ola de la extrema derecha, ¿no? Voy terminando. En la Iglesia nosotros tenemos un ejemplo de esa cultura de formación crítica en el movimiento de acción católica como la UAC, que dura hasta hoy. O sea, conocemos todo el proyecto formativo editorial que durante todo el franquismo llevó a cabo la UAC, ¿no? Y en ese sentido era un proyecto de formación crítica, de conocimiento de la realidad, no de sometimiento a ningún líder, ¿no? Y bueno, en ese sentido, y termino con esto, habría que retomar la imagen para mí muy hermosa de Bertolt Brecht, que hablaba decía en alemán de lesende Arbeiter, ¿no? El trabajador que lee y que hace preguntas, ¿no? Hace preguntas para no perder su autonomía crítica y su libertad, ¿no? Muchas gracias.